El indio, el agua y la hacha. Cuenta la historia salpicada de leyenda que los primeros colonos llegados por estas tierras, para poder asentarse necesitaban agua. Un indígena, a cambio de un arma muy moderna para la época, el hacha, los guió hasta orillas del hoy denominado río Ranchería. Allí nació la actual capital del departamento de La Guajira, cuyo nombre se deriva de esa histórica leyenda, el río del Hacha, con su correspondiente antenombre tomado del santoral Nuestra Señora de los Remedios del Río del Hacha, el cual, con la evolución idiomática, ahora es Río Hacha. La tropical ciudad apostada a orillas del mar Caribe, bañada con una de las canículas más ardientes del norte de Sudamérica, surgió por la necesidad de agua que tenían los primeros hombres no autóctonos que pisaron esta tierra guajira. El villorrio comenzó su crecimiento y con él la necesidad de agua. Pero, ¿cómo hacían los habitantes del incipiente pueblo para remediarla? La respuesta la tiene el exalcalde Álvaro Romero Efer. Como Río Hacha era un villorrio con muy pocas calles, muy pocos habitantes, pues la mayoría, sobre todo en lo que es el sector de la calle Primera, la calle Quinta, en la actualidad ellos poseían lo que se conoce comúnmente como aljibe. Eran unos reservorios de un nacimiento natural de agua dulce, por ejemplo, en el convento de los padres capuchinos, en el colegio de la Sagrada Familia, en el colegio de la Divina Pastora, y en muchas residencias existían, y ellos proveían de agua a los vecinos. Aquellas personas pobres que no tenían cómo acudir, cómo tener un aljibe en su casa, naturalmente iban al río más cercano, que era precisamente el río Ranchería, en su desembocadura conocida como Las Piezas. Esas aguas todavía no estaban completamente salinas, y iban a buscar en burro, al lomo de burro traían las canecas de agua, o también esos mismos burros alaban lo que se conocía con el nombre de toneles, hechos de madera, fabricados por un señor Antonio Frías, y eran alados por los burros. Y también habían quienes se dedicaban al comercio, vendían por galones el agua en las calles. El primer acueducto. Con una población no superior a los 20.000 habitantes, a principios del siglo XX se comenzó a pensar en grande. El crecimiento de Río Hacha hacía que las distancias se hicieran cada vez mayores para poder llegar hasta el río. La topografía de las nuevas zonas residenciales no permitían la construcción de aljibes, y las clases sociales más cómodas y las más necesitadas necesitaban que les llegara el agua hasta sus casas. En este período se construyeron pozos profundos, pero no eran la solución definitiva, y se elaboró entonces el proyecto para el acueducto. En el año 1929, el gobierno nacional, en cabeza de Miguel Abadía Méndez, ordenó la construcción del acueducto de Caballances, lugar localizado al este, a 6 kilómetros del pueblo, sobre la ribera del río Ranchería. Para tal efecto se contrató los servicios de la empresa representada por Carlos Sanz de Santa María y Lobo Guerrero. De allí se bombearía agua a través de 6 kilómetros de tuberías hasta un tanque elevado ubicado en ese entonces a las afueras de la ciudad. Hoy, calle 13 con carrera 6, sector del viejo mercado público, desde el cual se suministraría a toda la población. Como apoyo,
para el suministro del preciado líquido, se construyeron piletas públicas en la población. La obra, culminada a mediados del año 1930, siendo presidente de la República Enrique Olaya Herrera, permitía que todos los habitantes de la hoy capital del departamento de La Guajira tuvieran en sus residencias agua permanente y hasta tomaran un baño directamente desde la ducha, tal como lo dijo el exalcalde Álvaro Romero Efer, riohachero de 70 años de edad, quien escuchó testimonios de sus progenitores y vivió parte de esta historia de Riohacha. Nadie recuerda cuánto costó esa obra. Los años siguieron pasando y la población creciendo al igual que sus necesidades, entre ellas la falta de agua potable. La Intendencia de La Guajira siguió casi aislada debido a la majestuosidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual se interponía cual monstruo gigantesco entre La Guajira y el resto del territorio colombiano. Las únicas salidas eran por el mar en barquillos de vela o por el carreteable que hoy es la vía que conduce a Valledupar. En consecuencia, el contacto con el gobierno nacional fue muy pobre en esa época y solo en la administración del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de facto en el periodo 1954 a 1957, se realizaron algunas obras que todavía hoy son funcionales, como el hospital, el edificio donde hoy funciona el comando de la policía, los talleres de la Intendencia, que hoy son la sede del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Departamento de La Guajira, y el Cuerpo de Bomberos, entre otros. Y también se construyó una pintoresca urbanización de casas de madera, entre algunas de las obras que se pueden recordar. En 1965 se crea el Departamento de La Guajira. La necesidad del agua se acrecenta hasta el desespero en los años 70. Las mujeres de Riohacha aprovecharon la visita del entonces presidente Misael Pastrana Borrero durante el periodo 1970 a 1974 para hacer una manifestación con cacerolas ante el Palacio de Gobierno del nuevo departamento de La Guajira, exigiendo la solución al problema de la falta de agua. Desde el balcón del segundo piso de la gobernación, el mandatario se comprometió con el pueblo riohachero y cumplió, a través del Instituto Nacional de Fomento Municipal, INSFOPAL, construyendo el segundo acueducto para Riohacha. La obra tuvo un costo de 50 millones de pesos. Quedó localizada a orillas del río Tapias, al suroeste del casco urbano, sobre el corregimiento de Matitas. Paralelamente a esta obra, se complicó el saneamiento básico de la ciudad, por cuanto el incipiente sistema de alcantarillado comenzó a colapsar al tener un mayor flujo de aguas servidas. Esta obra fue un paño también de agua tibia, por cuanto el agua traída del río Tapias no recibía tratamiento y tampoco el acueducto tenía total cobertura. El acueducto más caro del mundo. En la administración de Luis Felipe Ovalle y Sasa, en el año 1990, llegaron 500 millones de pesos del gobierno nacional, base para la construcción de lo que se llamó el nuevo acueducto de Riohacha, ciudad que a estas alturas estaba cerca de los 100.000 habitantes, todos padeciendo de la escasez del elemento que da la vida. Según el estudio que se hizo, el nuevo acueducto tendría un costo de 11.480 millones de pesos. Con la inyección que representan las regalías
por la explotación de carbón y gas, sin olvidar las de la sal, a partir del año 1985 prácticamente hay una bonanza económica que permitió a los ribacheros pensar e ilusionarse con una pronta y definitiva solución al viejo problema de la falta de agua potable. Hoy, al preguntarle a cualquier ciudadano cómo es el servicio de agua que se presta en Riohacha, dice: claro, padezco de agua. Sí, padezco de agua y además de eso el agua contiene piquiña, da hongos. Otros opinan lo siguiente: a mí es malo porque llega cada 8 días, todos los lunes. Las personas que viven bien por medio del servicio del agua son las que tienen alberca y las que no tenemos sufrimos por medio del servicio. Ese es el criterio de todos los habitantes de la capital del departamento de La Guajira. Cabe señalar que el gobernador Jorge Ballesteros Verdier, durante el periodo 1992 hasta 1994, hizo construir 3 tanques elevados que costaron 480 millones de pesos, que nunca funcionaron y hoy se muestran erguidos cual molinos de viento en la obra de Don Quijote de la Mancha. Me muero por agua, que me echen agua, no quiero paraguas, empápame de agua, rocéame de agua. Seguidamente, el municipio de Riohacha entrega en concesión a 20 años a la empresa Aguas de La Guajira la administración de los servicios de acueducto y alcantarillado y le debe girar 2.000 millones de pesos anualmente a esa entidad. Estos recursos son el equivalente al 75% de lo que percibe la administración municipal por el Sistema General de Participación, SGP, como lo informa Keitin Rosado Acosta, secretaria de Hacienda en Riohacha. Bueno, según lo establecido en el acuerdo 013 de 2000 que obliga al municipio a transferirle del Sistema General de Participaciones el 75% de lo recibido para el sector agua potable y saneamiento básico, para la presente vigencia ese aporte a la empresa Aguas de La Guajira asciende a la suma de 2.995 millones. Solo para la construcción de una dársena, el gobierno departamental le giró a Aguas de La Guajira 3.500 millones de pesos. Las administraciones departamentales en saneamiento básico y para la construcción del nuevo acueducto han gastado gran parte de sus presupuestos, todos, en su mayoría, recursos de las regalías. Se construyó otro tanque de almacenamiento en el acueducto. Se construyó la planta de tratamiento. Se adecuó el laboratorio, los canales de conducción y se reforzó el sitio donde se encuentra la bocatoma porque las crecientes del río Tapia la arrastran en temporadas invernales. Por su parte, el gerente de Aguas de La Guajira, Jorge Betancourt, ha dicho reiteradamente a los medios de comunicación que el acueducto de Riohacha produce 560 litros de agua por segundo, pero que al casco urbano no le llega agua porque los finqueros la toman para sus regadíos. El departamento ha manejado 3.037 billones de pesos en regalías desde el año 1985. La lista de obras realizadas para el acueducto es incontable, mientras que los estimativos oficiales de las inversiones sobre el acueducto y el alcantarillado superan los 65.000 millones de pesos. Un resumen de los últimos años de la historia del acueducto de Riohacha
lo presenta el periodista Hugo Leones Carranza. Pero yo sé que nos han prometido muchas veces agua potable, el agua nunca ha llegado. El gobierno de Luis Felipe nos prometió un nuevo acueducto y nunca llegó. Román Gómez Ovalle nos construyó 3 pozos profundos, agujeros, manantial y la quebrada, y nunca el agua llegó a la ciudad de Riohacha, menos potable. Y ahora nos hicieron un nuevo acueducto, 11.500 millones de pesos, y hoy nosotros tenemos agua a cuentagotas en Riohacha y no agua potable. El agua... Desde que se comenzó a hablar y a invertir al supuesto nuevo acueducto en el año 1990, La Guajira ha tenido 9 gobernadores manejando recursos de regalías y Riohacha sigue padeciendo por agua, porque no tiene cobertura para los 200.000 habitantes de hoy y el agua sigue siendo impotable. Sin embargo, el personero de la capital de La Guajira, Jaime Peralta Brito, tiene otra explicación para la falta de agua en Riohacha. Basado en estudios sobre el consumo de agua, afirma que los 300 litros de agua por segundo que llegan a la planta post-cloramiento, ubicada prácticamente sobre el casco urbano, alcanzan para una población de más de 300.000 habitantes, y Riohacha en la actualidad solo tiene 200.000. Porque es una política de aguas de La Guajira mantener a la sociedad riohachera a cuenta gotas, para poder ellos estar exigiendo recursos al gobierno departamental y al gobierno municipal. Han pasado 180 años. En la anterior administración, el gobernador Jorge Luis González Crespo gestionó un préstamo con el Banco Mundial del orden de los $90 millones, comprometiendo vigencias futuras de las regalías para adelantar lo que denominó la revolución del agua, para llevar el necesario elemento a todas las poblaciones de La Guajira. El actual mandatario, Jorge Pérez Bernier, le cambió el nombre al proyecto. Hoy se llama Plan Departamental de Agua. Su administración está por concluir. Van 7 años de tramitología y nada que arrancan las obras esperadas. Mientras tanto, Riohacha sigue pidiendo